Ok, entonces siguiendo con el tema de los enunciados, pues ahora vamos a ver la modalidad de los enunciados, es decir, la modalidad es el modo en el que se manifiesta el enunciado según la actitud del hablante ante lo que dice y ante el oyente. El hablante dispone de varios procedimientos para expresar su actitud. Puede ser la entonación, el modo verbal, las palabras que aportan significado de afirmación, negación o duda. Y en la entonación, pues nosotros utilizamos diferentes entonaciones para afirmar o negar, para preguntar o para expresar sorpresa. Esto permite pues distinguir las tres modalidades básicas. Número uno, enunciativa, la que expresará nuestro cierta información, la interrogativa y la exclamativa. En el modo verbal, pues los tiempos verbales de indicativo se usan para hablar de acciones que se consideran reales. Los tiempos del subjuntivo se usan para hablar de acciones posibles, deseables o dudosas. Y los tiempos de imperativo se utilizan para dar órdenes, ¿ok? También dentro de estas modalidades, pues hay distintos tipos de oraciones o de clasificaciones según la modalidad, y es un recordatorio de lo que vimos en el tema de las oraciones. ¿Recuerdan cuando vimos las oraciones simples? Bueno, que vimos que eran enunciativas, aseverativas, declarativas, dubitativas. ¿Lo recuerdan? A eso se refiere. Entonces, nada más como repaso, pues les recuerdo que las oraciones enunciativas, aseverativas o declarativas son aquellas que comunican un hecho o un sentimiento o un pensamiento de manera objetiva y pueden ser afirmativas o negativas. Tenemos también las oraciones interrogativas, que son aquellas en las que se formula una pregunta y que podían ser de dos tipos, interrogativas directas o interrogativas indirectas. Después tenemos las oraciones exclamativas, que eran aquellas que expresaban de forma exclamativa los sentimientos de pena, alegría, sorpresa, enojo, tristeza, etcétera, etcétera. También vimos las oraciones dubitativas, y las oraciones dubitativas eran las que expresaban duda, tal vez tengas razón, etcétera, etcétera. Y tenemos las oraciones optativas o desiderativas, que eran las que expresaban deseo. También las oraciones exhortativas o imperativas, que se usaban para dar órdenes, para dar un consejo o para prohibir algo. Y también las oraciones de posibilidad, que expresaban un hecho probable o una suposición. Entonces, a eso se referían ese tipo de oraciones. Entonces, si las recuerdan, las vimos cuando estuvimos hablando sobre oraciones simples, y cada una de estas oraciones pues tiene el fin de expresar una emotividad o brindar mayor información respecto a lo que se está hablando. Ahora, volviendo al tema de los enunciados, bueno, pues cuáles son los componentes de un enunciado. Y los componentes de un enunciado son los sintagmas, es decir, un grupo de palabras en el enunciado tiene la función determinada de sujetos y predicados. Esos son los sintagmas. Entonces, ¿cómo le hacemos para reconocer un sintagma en un enunciado? Bueno, los sintagmas tienen unidad de significado, es decir, que designan en su conjunto un ser, objeto o concepto determinado. Otra forma de reconocerlos son las palabras que tienen un sintagma se desplazan juntas, es decir, que el orden en que tú pongas la frase se va a desplazar el sujeto todo junto y el predicado todo junto. Por ejemplo, llega a Barcelona con 10 años. Si cambiamos el sintagma, con 10 años llega a Barcelona. Estamos diciendo lo mismo, pero en diferente orden de las palabras. A eso se refiere estos del sintagma que se desplaza. También normalmente los sintagmas son sustituibles por un pronombre, un adverbio o una palabra equivalente. Entonces voy a darles solamente a modo de información las clasificaciones, las clases de sintagma, es decir, cómo es que se formulan estos sintagmas en el momento de tenerlos en una oración. Siempre lo digo, es complicado comprenderlo, pero ya cuando lo tienes en la práctica, pues lo utilizamos y lo hacemos de todas formas, pero siempre es bueno conocer cómo se estructuran, ¿ok? Vamos a ver entonces clases de sintagmas. El primer tipo de sintagma que existe es el sintagma nominal y se abrevia SN.
El segundo tipo de sintagma, solo los voy a nombrar, no voy a dar definiciones. El segundo tipo de sintagma es el sintagma verbal y se abrevia SV. El siguiente tipo de sintagma, sintagma adjetival y se abrevia S.ADJ-S.A. Que sería S de sintagma y ad de adjetival, ¿ok? Después tenemos el sintagma adverbial, que ese se abrevia S.ADV. Después, sintagma preposicional, que se abrevia S.prep. Y estos sintagmas pues son los que componen a los enunciados, ¿ok? Son las partes fundamentales, las palabras, la forma de estructurar los enunciados. Entonces, si decimos sintagma nominal, nos estamos refiriendo al sujeto. Si decimos sintagma verbal, estamos hablando del verbo. Si decimos sintagma adjetival, estamos hablando del adjetivo. Si decimos sintagma adverbial, estamos hablando de un adverbio. Si decimos sintagma preposicional, estamos hablando de una preposición, ¿ok? Entonces, no hay más pierde en eso. Solo son los términos técnicos que se les dan a ellos, ¿ok? Entonces, muchachos, vamos a estar elaborando un ejercicio para localizar diversos tipos de enunciados. Recuerden, los enunciados son un conjunto de palabras que expresan una idea sencilla, simple, con los componentes y los elementos que vimos hace un momentito. Entonces, en el texto que les voy a dejar hay que ubicar todos los enunciados. Ojo, no se vale agarrar subrayando hasta el punto, porque recuerden que hasta el punto son oraciones. Las oraciones terminan en punto, así que si tú me subrayas toda una oración o una frase, está mal tu trabajo. Necesitas encontrar los enunciados. Hay que leer con cuidado y decir, esta frase, si yo le quito lo que sigue, se entiende perfecto. Subrayamos. No va a ser todo el texto, viene colocado en diferentes situaciones, así que hay que buscarlo con tiempo. Por eso les voy a dejar suficiente tiempo para que puedan elaborar este trabajo, ¿ok? Muy bien, muchachos, cuídense mucho y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Que tengan excelente día.